Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Acá estamos una vez más para compartir en este viernes. Hablemos de liturgia como hacemos cada viernes por la sintonía de Radio María y también por el streaming, o los que puedan verlo, bienvenidos sean. Así que queremos profundizar en todo lo que venimos conversando, queremos seguir profundizando, digo, en lo que es este aspecto de la liturgia, ¿no? Como culto a Dios. Creo que es lindo poder descubrirnos llamados por el Señor, como decimos siempre, a darle culto, ¿no? A poder estar allí como familia de Dios enlazados. Y venimos cada viernes en este ciclo nuevo, en este tiempo, hablando de lo que es el año litúrgico, ¿no? Hemos hablado de otros temas, pero hemos comenzado ya hace 2 viernes para atrás a hablar del año litúrgico. Creo que, a ver, por allí, temas que por ahí no conversamos tanto, que parecen un poco largos, muy teóricos, pero en el fondo nos hace mucho bien pensar que es un espacio en el cual nosotros vivimos el misterio de Cristo durante todo el año, digamos que nos toca vivir no solamente en la misa, sino en los distintos sacramentos, en lo que llamamos el misterio de la Pascua, el misterio de Cristo, ¿no? Entonces, todos estos viernes pasados hemos estado hablando un poquito de lo que significa esta realidad, podríamos decir así, sacramental, mistagógica, o sea, de profundizar el misterio de Cristo en el año litúrgico, y se nos daba, o hablábamos del valor que tiene para nosotros todo este itinerario, digamos así, un itinerario de fe y de formación cristiana para toda la comunidad cristiana, para la vida personal, y como el marco espiritual más adecuado para la acción pastoral de la iglesia, ¿no? Entonces me parece importante profundizar en esto. Y decíamos también que este año litúrgico no puede ser confundido por un programa solamente más o un programa pedagógico, podremos decir, en cuanto a la fe. Lo específico del año litúrgico, en cuanto signo eficaz de la presencia del Señor en el tiempo de los hombres, en el tiempo cronológico, podríamos decir, es precisamente la centralidad del misterio de Cristo, ¿no? Y de esta economía de la salvación, todo como Dios ha ido disponiendo, digamos, de todo este misterio para entrarnos, ¿no? Y poder configurarnos con Cristo en la salvación que implica su ofrecimiento por nosotros, ¿no? Y a su vez también en los diversos momentos de la celebración de este misterio salvífico, ¿no? La misma, digamos así, reiteración, podríamos decir, anual de todo el culto y de todo lo que significa los misterios de Cristo, a los que nos asociamos también a la memoria de la Virgen y a los santos, de algún modo rebasa el valor meramente repetitivo, ¿no? Tendiente a, digamos así, inculcar, digamos, la verdad de la fe o de los ejemplos de Jesús a imitar. Cada año litúrgico es mucho más, es una nueva oportunidad de gracia y de presencia del Señor, de ese Señor de la historia, el mismo, como decimos en la Pascua, ayer, hoy y por los siglos, ¿no? En el gran símbolo de la vida humana que es el año, ¿no? Nuestra vida se basa justamente en poder ir acompañando nuestro año, nuestra vida, nuestro día a día, con lo que significa el misterio de Cristo. Con lo cual, a mí me parece importante por allí darnos cuenta de que lo que tenemos en nuestras manos es el día a día, ¿no? Y por eso hoy nos vamos a detener un poquito en lo que significa para nosotros la importancia de el domingo, ¿no? Cuando hablamos del año litúrgico, podríamos decir, toda la celebración del misterio de Cristo, ¿no? En el curso del año, aunque gira en torno a la máxima solemnidad que es la Pascua para nosotros, se apoya ante todo en un ritmo, podríamos decir así, semanal, que es lo que vivimos cotidianamente, marcado por el domingo, ¿no? En efecto, el domingo es el día que recuerda la resurrección del Señor y la efusión del Espíritu Santo, y en el cual la iglesia se reúne para celebrar la Eucaristía. Por eso vamos a comenzar a ver un poquito esta noche todo este origen apostólico, los testimonios más antiguos del domingo, y vamos a ver un poquito la teología y la celebración de lo que significa el Día del Señor. Por eso nos parecía importante, me parecía importante, cómo el Día del Señor para nosotros tiene que ver con
esta centralidad que le damos, ¿no?, a nuestras celebraciones, sobre todo la Eucaristía, ¿no? Digo, una forma de poder como consagrar nuestro domingo al Señor en lo que es el año litúrgico, es justamente la celebración del Día del Señor. Y el Día del Señor, justamente, el Dies Domini, de ahí viene justamente el domingo, tiene que ver con nuestra capacidad de la participación comunitaria y la participación con los demás hermanos en lo que es el misterio celebrado. Nosotros vamos a celebrar cada domingo, cada misa, pero sobre todo cada domingo como Día del Señor, el mismo sacrificio de Jesús en la cruz. Lo vimos cuando veíamos la Eucaristía en los primeros programas, este sentido redentor que tiene para nosotros la Eucaristía, como memorial, como sacrificio, como entrega, lo volvemos a actualizar en cada misa y sobre todo en el domingo, como Día del Señor. Por eso, yo vuelvo a repetir esto, ¿no? Si nosotros, es cierto que tenemos como en torno a la máxima expresión solemne de la Pascua, el gran misterio de Cristo, pero nos apoyamos en un ritmo semanal. Y ese ritmo semanal está marcado por el domingo. Por eso decimos siempre que el domingo por algo está como al medio, ¿no?, de una semana que concluye y una semana que comienza, donde nuestra vida comunitaria se expresa concretamente en las celebraciones que llevamos a cabo justamente en el día domingo. Por eso es tan importante marcar este momento tan específico en la liturgia como Día del Señor. Cuando hablamos un poquito de los orígenes del domingo, nosotros nos tenemos que remontar un poquito a la época apostólica, a la época en la cual se fue redactando el Nuevo Testamento sobre todas las cosas, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium 106, va a atribuir el origen del domingo a una tradición apostólica, ¿no? Una tradición que está marcada ya desde los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ¿no? Al hablar así expresa una convicción, digamos, general, sin prejuzgar una cuestión que está todavía abierta, pero que significa justamente para nosotros una iniciación, digamos así, de lo que es la ritualidad del día domingo, justamente marcada por los testimonios apostólicos. Por eso es importante remitirnos a los textos bíblicos, ¿no? Aquellos textos en los cuales nosotros podemos ir interpretando, y la Iglesia ha ido como buscando, digamos así, el sentido de lo que era el Shabbat para el judaísmo, digamos, el día sábado, para nosotros como día de la resurrección, el día domingo. Por eso los primeros testimonios los vamos a encontrar justamente en la palabra de Dios. Los pasajes del Nuevo Testamento que se refieren al domingo, de algún modo presuponen de alguna manera la observancia del día del Señor, pero fíjense que paradójicamente ninguno de los lugares aludidos al domingo se encuentran en Palestina, sino que se encuentran en todo lo que fue la predicación apostólica fuera de la Palestina, fuera de lo que hoy podremos decir la Tierra Santa. Y se fue marcando en distintos momentos. Por ejemplo, vamos a ver un texto bíblico muy conocido, la primera carta a los Corintios. Recuerden que Corinto queda en Grecia, ¿no?, cerca de Atenas, podríamos decir, ¿no? Grecia, un lugar donde Pablo evangelizó, y allí Pablo expresa, ¿no?, en su carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 16, dice: cada primer día de la semana, cada uno de nosotros conserve en su poder y vaya atesorando lo que logramos ahorrar, lo que logramos abarcar. Por eso San Pablo, al escribir a los fieles de Corinto, entre los años 55 y 56, de algún modo les recomienda preparar la aportación para la comunidad de Jerusalén, ¿no? Entonces en el día domingo se reúnen y ahí Pablo se ve que hacía una colecta para llevar a los pobres de Jerusalén. La importancia del pasaje justamente está en el recordatorio de esta colecta. Por eso dice, cada día primero de la semana, es decir, el domingo, ¿no?, para la comunidad de Corintios, dicho así, dicho de este modo, ese día debía tener ya un significado muy especial, porque cada primer día de semana Pablo lo pone como en un contexto bastante común, digamos así, como ya conocido, ¿no? Saben que cada día de la semana, cada primer día de la semana. En un segundo texto, los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 20, nosotros vamos a tener también un texto bastante conocido que dice igual: el primer día de la semana estábamos nosotros reunidos para partir el pan, ¿no? Y ahí continúa, ¿no? Lucas escribe el Hechos de los Apóstoles y menciona esto, ¿no? El pasaje es muy digno de atención justamente
en todos los detalles que tiene, ¿no? Porque ahí va a poner los Hechos de los Apóstoles, que el autor escribe como un testigo ocular, ¿no? Esto es el año 57, 58, ¿no? Y San Pablo, después de haber celebrado los ácimos, como dice, se encuentra en Tróade, una ciudad también griega. El último día de su estancia es precisamente el primer día de la semana, y están todos reunidos para la Eucaristía, ¿no? Hecho capítulo 2. Todo esto hace pensar que se trata de una reunión habitual en la que se da justamente la circunstancia extraordinaria de la presencia del apóstol, pero que se ve que hay una costumbre de poder reunirse el primer día de la semana. Por eso Pablo les recuerda que están ahí reunidos como siempre. Entonces, digo, a ver, hay una habitualidad, digamos, ¿no? Tercer texto que podemos rescatar es el texto del Apocalipsis, ¿no? El capítulo 1, donde el apóstol Juan va a escribir, dice, yo, Juan, fui arrebatado en espíritu el día del Señor, hace la misma expresión, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es decir, hace referencia a un lenguaje, digamos, a una expresión muy conocida. Por eso, la importancia de este texto radica en ser el único del Nuevo Testamento que designaría el primer día de la semana con el adjetivo, digamos así, señorial, del que salió más adelante el nombre cristiano del domingo. Se trata entonces del mismo término que en 1 Corintios, cuando designa la cena del Señor, ¿no? Como día señorial. Entonces, el dies domini, día del Señor, en latín, para nosotros es muy expresivo, digamos así, en los textos justamente del Nuevo Testamento. Y los primeros, podríamos decir, testimonios no bíblicos, ya no del Nuevo Testamento, como decimos estas tres citas bíblicas, dentro de los 3 primeros siglos, cuando el primer día de la semana se consolida como Día del Señor, aparece un importante bloque de textos que se refieren de forma explícita al domingo y que amplían la zona geográfica ya no solamente, digamos así, al texto, a la parte, digamos, griega, que es la evangelización más profunda de Pablo, sino ya se nos va a Egipto, al norte de África, e incluso aparece ya en Roma como, digamos así, como un momento ya bien propuesto como Día del Señor. Por eso es importante, por ejemplo, textos como la Didache, son libros que recogen testimonios apostólicos, documentos, donde justamente dice, reunidos cada día dominical del Señor, también partiremos el pan y demos gracias. Se trata de la Asamblea Eucarística Dominical y se registra esta fracción del pan y la acción de gracias, ¿no? La expresión es muy similar a la de 1 Corintios, que leíamos recién, que indica una constante y una reiteración de la práctica del día domingo. También, ¿no?, hay otro texto muy importante de la tradición, digamos así, de los padres de la Iglesia, nos va a hacer referencia, dice textualmente, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, ¿no? San Ignacio escribe esta frase, digamos, frente de un modo quizá a un grupo de cristianos, cuyo origen, digamos, si bien habían sido paganos, se han convertido al cristianismo, y ya no celebran el sábado, sino que, como haciendo el judaísmo, sino que en los primeros siglos aparece ya justamente dejando de celebrar ese día para poder celebrar el domingo, como Día del Señor. Por eso me parece que es importante aquí ver cómo se va como reafirmando en los primeros siglos el Día del Señor. Fíjense, un texto muy importante también que nos habla en los primeros siglos, digamos así, de todo lo que es la colección de las enseñanzas apostólicas de los primeros siglos, que dice también textual, el día que se llama del Sol, se celebra una reunión de todos los que habitan en las ciudades o en los campos, y celebramos esta reunión general el Día del Sol, lo pone con mayúscula, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Se trata entonces del primer documento, digamos así, cristiano, que describe la asamblea dominical, podríamos decir.
El testimonio se refiere a Roma hacia mediados del siglo II y se completa con la explicación de la Eucaristía, del bautismo. La asamblea tenía lugar justamente, como dice el texto, al amanecer, porque el día era justamente laborable, o quizá, aunque ya se había producido el traslado de la celebración eucarística a la tarde del domingo o a la mañana, era un día consagrado al Señor. Por eso es importante, bueno, cómo de algún modo va como ya perfilando lo que después va a ser, con el paso del siglo, de los años y de siglos, como la originalidad de ser ya un domingo como característica cristiana, ¿no? Todo esto fue la época apostólica, los primeros siglos, fue dando forma a lo que después cristianamente la vamos a conocer como el domingo, el día del Señor. Por eso los testimonios más antiguos acerca del domingo, aunque no resuelvan, digamos, totalmente el problema histórico, queremos darle forma, sí tiene como origen una celebración de una comunidad primitiva, contribuyendo, digamos así, a consolidar lo que constituye la convicción compartida de una inmensa mayoría de fieles que se van acercando a la enseñanza apostólica y al sucesor de los apóstoles, el día del Señor, como una, digamos así, como una creación genuinamente cristiana, para justamente separarse del judaísmo, y que remonta a los primeros tiempos, ¿no? Como decimos, y que de algún modo depende del culto a Dios, ¿no? No ya al sol, ¿no? Sino ya a Dios. Fíjense que digamos, el culto al sol ha quedado en el idioma inglés, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice Sunday, como día del sol, ¿no? Para llamar al domingo, por ejemplo, en esa cultura ha quedado como día del sol. Para nosotros el sol naciente, el sol, digamos, que ha venido a alumbrar, ha venido a traernos luz nueva, ¿no? Luz esplendorosa, es Cristo, por eso es el Señor. Entonces, ya no es el día del Señor, el día del sol, perdón, sino que es el día del Señor, fiesta domingo. Esto nos habla ya de lo que va a ser las primeras comunidades cristianas, como decimos recién, nos va a ir como entrando en lo que va a ser, de algún modo, todo lo que va a connotar, digamos, para nosotros esta celebración dominical, ¿no? Por eso vamos a hacer una pausita y después queremos ver, a ver, cómo se llama para nosotros, cuáles son los nombres que han recibido el día domingo y que de algún modo nos ha ido llegando hasta hoy. Quizás nosotros estamos muy habituados a que el domingo es el día del Señor, que el domingo es el día el cual queremos ofrecerlo a Dios, es el que vamos a misa, en comunidad, en familia, pero es importante también que podamos descubrir cómo vivimos ese día. Por eso yo te invito a que mientras hacemos una pequeña pausa musical, bueno, puedas contarnos, y esta es la consigna de esta noche, cómo vivís el domingo, a ver, qué connota para vos el día domingo, ¿no? Ahí va a aparecer un poquito la consigna, entonces, al pie de la imagen, los que están viendo por televisión, lo ponen por el streaming, pero a ver, ¿qué es para nosotros el domingo? ¿Vivo el domingo como día del Señor? Esa sería la pregunta. ¿Vivo el domingo como día del Señor? ¿Siento que es el día del Señor para mí? ¿Eso es el domingo? Queremos escuchar tu mensaje, grábalo, de paso queremos escuchar voces, al 351-8171-593, creo que ya sabes el teléfono de la radio, y contanos, ¿vivo el domingo como día del Señor? Queremos escuchar, pensando y de algún modo decantando lo que venimos hablando sobre el día domingo. Qué lindo poder de algún modo escucharlo, si quieren seguir grabando su mensaje, ahí te ha puesto el teléfono en pantalla, el 351-8171-593, vivo el domingo como día del Señor, o cómo vivo el domingo, ¿no? Creo que el domingo para nosotros, decíamos en el primer bloque, siempre es el centro de la semana, por eso todo este año litúrgico que venimos reflexionando, para nosotros lo vivimos cotidianamente, justamente en el día domingo, ¿no? Creo que en el fondo, para nosotros es lo que tenemos a mano, lo que tenemos siempre ahí como en la perspectiva, digamos, de todos los días, en lo cotidiano, ¿no? Por eso nosotros, cuando buscamos un nombre para el día domingo, creo que es propio de cada uno de nosotros poder reconocer y ver cuál es el significado del domingo, que justamente lo podemos hacer rastreando cuáles son
los nombres que se han ido recibiendo a lo largo de la tradición de la Iglesia, ¿no? Por un lado, en relación con Cristo, podríamos decir, se le llaman en primer lugar el primer día de la semana, ¿no? Que es la indicación cronológica unánime, ¿no? De los 4 evangelios para señalar el día de la resurrección del Señor, ¿no? Y de algunas apariciones del Señor resucitado, ¿no? La expresión día primero procede de la semana hebrea y designa el día en que dio principio a la creación de todas las cosas, por ejemplo, como dice Génesis capítulo 1. Y en este sentido, representaba la victoria de la luz sobre las tinieblas, ¿no? La primera manifestación del poder salvador de Dios en favor del pueblo, ¿no? Isaías 41. En este contexto, la resurrección de Jesús ha inaugurado, podríamos decir así, una nueva creación, ¿no? Si el primer día de la semana habla de la creación, cuando separa Dios la oscuridad y la luz, bueno, acá hay una nueva luz, que es Jesucristo, en el primer día de la semana, con lo cual para nosotros siempre será justamente ese día de semana. Entonces, el primer nombre, el primer día de la semana. En segundo lugar, podríamos decir, como vimos en los textos, el día señorial, podríamos decir, ¿no? Aparece, además del Apocalipsis, aparece en la Didaje, estos textos, ¿no?, más antiguos, ¿no?, de los padres. Aparece en San Ignacio de Antioquía, ¿no? Aparece convertido ya como un sustantivo, ¿no? El día señorial, ¿no? La expresión evoca el día de Yahvé, ¿no? Anunciado por los profetas, ¿no? Y aplicado en el Nuevo Testamento, justamente a la Pascua de Jesús, ¿no? También alude, ante todo, al día que hizo el Señor, ¿no? Como dice el Salmo 117, ¿no? El segundo sentido está avalado por el uso que el Nuevo Testamento hace, en el Salmo 117, aplicándolo a la resurrección de Cristo, ¿no? Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Por ejemplo, cantamos en la noche pascual, ¿no? Entonces, un salmo que hace referencia justamente a esto, ¿no? Al día señorial, el día del Señor. Señorial ya usado, no como un adjetivo del día, sino como un sustantivo, podríamos decir, ¿no? El señorial es el día mismo, digamos así. Cristo fue como exaltado como Señor y Mesías, por eso el contenido del título, ¿no?, Kairos, momento, no solo indica a Jesús estar por encima de David, sino que es el Hijo de Dios, el Kyrios, el Señor, ¿no? En el cual, digamos así, la evocación de Jesús Señor constituye la confesión también, podríamos decir, de una fe bautismal y la aclaración, digamos así, de esta aclamación nupcial de la Iglesia como esposa de Cristo, digamos, ¿no? Entonces, el Kyrie, el Señor, mi Señor, el Señor, bueno, aparece ya como parte, digamos así, de un nombre profundo, ¿no? El domingo también es el Señor de los días, le dicen en el Nuevo Testamento las primeras comunidades, como símbolo de un señorío de Cristo sobre el tiempo, ¿no? Cristo, como decimos también nosotros, el día en que bendecimos el cirio pascual, en que marcamos el cirio, ¿no?, con el alfa y el omega y el año en curso, es el alfa y el omega, el que es, el que era y el que viene, el omnipotente, el primero y el último, ¿no?, el viviente, dice el Apocalipsis. Todas estas expresiones son del libro del Apocalipsis, ¿no? El santo día del domingo es la conmemoración del Salvador, es llamado domingo porque es el Señor de los días, ¿no? En efecto, antes de la pasión del Señor, no era llamado domingo, sino primer día, ¿no? En él inauguró el Señor los principios de la creación del mundo, y en él dio también al mundo los principios de la resurrección. Por ello, este día es el principio de todo bien, principio de la creación del mundo, o evocación del principio de la evocación del mundo, y principio de la resurrección, principio de la semana, ¿no? Esto es una homilía, fíjense, del siglo V, atribuido a Eusebio de Alejandría, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que contiene esa frase, podríamos decir. Como cuarto nombre, que vamos como rastreando, podríamos decir, aparece el Día del Sol, ¿no? Propiamente el Sunday, ¿no?, como decíamos hace un ratito, ¿no? No es una denominación original cristiana, ¿no? Justino la utiliza tomándola de la semana plantaria, ¿no? En los libros apostólicos, digamos así, primeras comunidades, ¿no? Esta coincidencia permitió a los cristianos utilizar el simbolismo
insinuado ya en la Sagrada Escritura y de modo particular en el cántico de Zacarías, ¿no? Nos visitará el sol que nace de lo alto, dice Zacarías cuando expresa la alabanza al Señor, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, ¿no? Hay el capítulo 1 del libro del Evangelio de Lucas, ¿no? La expresión alude así, sin duda, al texto de Malaquías, ¿no? Que habla del sol de justicia, ¿no? O incluso también a Isaías, ¿no? Donde se habla justamente de un día del sol como la luz nueva, ¿no? Y acá, como decíamos también con el día del Señor, habla de un señorío, de un Dios que al principio del mundo hace la creación y la resurrección de Jesús, como nuevo sol, como nueva luz que nos trae la salvación, es una recreación, una nueva creación. En quinto lugar, podremos decir también que el domingo es llamado como octavo día, ¿no? A ver, como si la semana tiene 7, claro, pero el octavo día es un día en el cual trasciende el tiempo. Se trata de un nombre que pertenece por entero al campo simbólico, ¿no? Sin embargo, la referencia, podríamos decir, no es puramente artificial, como poner de manifiesto como cualquier cosa, sino que pone de manifiesto el testimonio de muchos cristianos de los primeros siglos, ¿no? El octavo día tiene un significado bautismal y escatológico, ¿no? Es como prolongar el día de la resurrección en un día, digamos así, que se hace, digamos, simbólicamente, día del Señor. El primer sentido está en relación con unas referencias al número 8 de la Sagrada Escritura, ¿no? Las 8 personas que se salvaron del diluvio, o la circuncisión a los 8 días del nacimiento, según el judaísmo, y ambos signos son figuras del bautismo, ¿no? El sentido escatológico aparece como un desarrollo de la reflexión patrística sobre el octavo día. Por eso, a partir del significado del día séptimo, como plenitud de la semana, se quiso ver en los 7 días la imagen de este mundo y, en consecuencia, en el octavo, la imagen de lo que está por venir, es decir, la vida eterna, y con lo cual se nos habla justamente que nuestro bautismo nos ha introducido, digamos así, en esa vida eterna, y podemos ya de algún modo vislumbrar el sentido escatológico que tiene nuestro camino de fe. Si vamos dirigidos, gracias a la salvación obrada por Jesús, a la vida eterna. Con lo cual somos herederos, digamos así, de un día del Señor destinado para nosotros, que llamamos octavo día, simbólicamente. Por eso también aparece dentro de las dos fiestas tan importantes que tenemos en el año litúrgico, como es la Pascua y la Navidad, estas octavas que llamamos, ¿no? La octava de Pascua o la octava de Navidad es ese día imaginario en el cual prolongamos, de algún modo, no solamente, por ejemplo, el nacimiento del Hijo de Dios, como el nuevo sol naciente, como sol que viene a iluminar, también la salvación obrada por Jesús en la Pascua. Con eso expresamos que somos destinados, gracias a nuestro bautismo, gracias a la encarnación de Jesús, gracias a su resurrección, a esa vida eterna al cual le llamamos octavo día, ¿no? Entonces, creo que es muy lindo descubrir cómo la liturgia también lo tenemos presente en esta octava de Navidad o en esta octava de Pascua. En esto, nosotros cuando celebramos la Pascua y podemos participar después, los días siguientes, o celebramos la Navidad y participamos en los días siguientes, estamos hablando de una octava, bueno, que de algún modo nos habla de una extensión de la fiesta que acabamos de celebrar. En relación con la iglesia, podemos decir que, a ver, los nombres que estamos diciendo en relación con Cristo, pero en relación con la iglesia, el domingo es también día de la asamblea, ¿no? Un nombre que le hemos puesto a este día, ¿no? Símbolo de la iglesia del Señor, ¿no? Ecclesia Kyrion, ¿no? Que la iglesia del Señor, como aquel que viene a nuestra vida, que se hace visible, sobre todo en la celebración eucarística, ¿no? La referencia del domingo al Señor y a la iglesia recuerda que esta iglesia no existe sino en dependencia del que es su cabeza y su esposo, ¿no? Del mismo Cristo. Por eso las apariciones de Jesús resucitado habían hecho que los discípulos se convirtieran en hermanos, ¿no? Tendiéndolo todo en común, ¿no? Y reuniéndose en un mismo lugar como expresión de la comunión de espíritu, ¿no? La vida comunitaria es una de las señales de que se ha formado ya la asamblea de la nueva alianza, podríamos decir, a partir de un pequeño resto, ¿no?
no acudir a la asamblea era muy grave, ¿no? Según la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, ¿no? Dice, cuando enseñes, ordena y persuade al pueblo a ser fiel en reunirse en asamblea, que no falte, sino que sea fiel a la reunión de todos, a fin de que nadie sea causa de merma para la iglesia al no asistir, ni el cuerpo de Cristo se vea menguado en uno de sus miembros. No antepongas sus asuntos a la palabra de Dios, sino abandonen todo en el día del Señor y corran con diligencia a su asamblea, pues aquí está nuestra alabanza. Si no, ¿qué excusa tendrán ante Dios los que no se reúnen el día del Señor para escuchar la palabra de vida y nutrirse del alimento divino que permanece eternamente? Esto, fíjense, es una pequeña, digamos, intervención, digamos así, de los primeros padres de la iglesia, digamos, ¿no? De un modo, la celebración del domingo es un signo de, entonces, de pertenencia a la iglesia y de identidad cristiana, ¿no? Otro nombre relacionado con la iglesia es el Día de la Palabra de Dios. La Asamblea Dominical, fíjense, manifiesta también a la comunidad cristiana como iglesia de la palabra, ¿no? En la Asamblea Dominical, en la mesa, en la doble mesa, mesa de la palabra y mesa del cuerpo de Jesús, Cristo mismo nos congrega para el banquete pascual de su amor, y como hizo, dice la plegaria, ¿no? Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maú, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan, ¿no? Entonces, qué lindo poder descubrir que en ese sentido somos reunidos por la palabra, que también es un banquete. Por eso siempre decimos nosotros que en la mesa de la palabra, le llamamos ambón, es un modo también que Dios tiene de alimentarnos, ¿no? A través de su presencia, ¿no? Es un lindo modo de ser de vivir ese banquete. También podríamos llamarle Día de la Eucaristía, porque, a ver, la Eucaristía tiene su momento propio y principal en el domingo, y el domingo recibe su significado justamente desde la Eucaristía. En efecto, si el domingo es el día memorial de la salvación efectuada, ¿no?, en el misterio pascual, la Eucaristía es el sacrificio sacramental de dicho misterio, al que todos los fieles se deben asociar personalmente, ofreciéndose ellos mismos juntamente con Cristo por ministerio del sacerdote. Esto lo va a decir el Concilio Vaticano II, ahí sobre todo en la celebración de un concilio número 48, en la Lumen Gentium 11, ¿no? Existe una correlación entre la Iglesia, la Eucaristía y el domingo. Por eso decimos que los mártires del domingo confesaron haber celebrado el domingo, o sea, la Eucaristía, porque no podían vivir sino el domingo, el día del Señor. Esto es creo que lo hemos dicho ya, digamos así, el relato de los mártires de Bitinia, ¿no?, de los primeros siglos de la Iglesia, cuando el Imperio Romano había impedido, ¿no?, prohibía al emperador que las primeras comunidades celebraran la Eucaristía. Bitinia, en el norte de África, un grupo, digamos así, de fieles con su sacerdote, unas 40 personas, fueron como invadidas un día por las tropas del emperador y prohibiéndole celebrar la Eucaristía, ya con una primera advertencia. Llegaron las tropas y dijeron renuncien a esto, y ellos dijeron no podemos vivir sin el domingo. Sin el domingo no se puede vivir, no se puede vivir sin la Eucaristía dominical. Y los martirizaron a todos junto con el sacerdote, a esa asamblea reunida por defender justamente el día domingo como día del Señor, como día de la Eucaristía. Hermoso testimonio, fuerte, ¿no? Pero de un modo conmovedor, porque quizá a veces no sé si daríamos la vida por defender un domingo. Ojalá que sí. Por eso es importante a ver cómo hoy queremos vivir el día domingo. La pregunta de la consigna de hoy, antes de la próxima pausa, la vamos a repetir, ¿no? Entonces, ¿vivo el domingo como día del Señor? ¿No? O ¿cómo vivo el día del Señor? ¿Cómo es mi vivencia del día domingo? ¿No? Ese testimonio puedes dejarlo ahí al 351-8171-593, ¿no? Quiero leer que ya llegó aquí, una oyente, Nancy de Jesús María, dice: buenas noches, el domingo es el día que me encuentro con el Señor, el día que Él habita en mí al consumirlo. El domingo Él me recibe y yo lo escucho. Muy lindo, Nancy, porque de verdad
Así es como se tiene que vivir, ¿no? Es el día del Señor en el cual nos encontramos en comunidad con ese Dios que es mi alimento, y de algún modo Dios se encuentra conmigo, que le ofrezco mi alma, mi vida y mi corazón, mis vivencias, ¿no? Entonces, qué bonito entregarlo así al día del Señor, el día del domingo. A ver, pero ¿cómo vivís vos el domingo como día del Señor? Contanos, grabanos un audio si querés, queremos escucharte, hacemos esta pausita y ya regresamos. Muy bien, seguimos en este último bloque ya. Fíjense qué lindo lo que nos escribe, ¿no? Yo también estaba leyendo hace un ratito el mensaje de Nancy, que sumaría, pero también eh, dice, encendida noche, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Padre Mario, aquí presente bisabuela Rosita desde Villa Tesey, Hurlingham. Un poquito triste por los hermanos de Venezuela, y por la noticia del fallecimiento de Ernestina Pais, una chica, bueno, periodista, creo que todo es conocido, tuvo un accidente. Fortaleza y resignación para sus seres queridos. Vi en las noticias, justo que comenzaba su programa, dice, gracias a Dios, disculpe, bendiciones. Sí, importante, me parece que podemos compartir, sobre todo la consigna, y rezar por estas cosas que a veces nos pasan cotidianamente. Y pensaba esto, ¿no? Cuando leía el mensaje, eh, bueno, esto de cuando uno quiere rezar, ¿no? Y sobre todo cuando hay seres queridos difuntos, lo mejor es la misa, la Eucaristía. Porque en la Eucaristía nosotros nos encontramos, podríamos decir así, con lo que es la salvación del Señor. Actualizamos el misterio pascual. Y sobre todo en el día domingo, donde la asamblea se reúne para celebrar el día del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros ofrecemos la misa por un difunto, por ejemplo, estamos pidiendo que ese sacrificio que celebramos sobre ese altar sea redentor, sea salvífico para la persona para la cual estoy ofreciendo ese sacrificio, ¿no? Menos en mi corazón, mi mente, mi espíritu,
aunque no se lo nombre específicamente, lo puedo notar, evidentemente, pero aunque no se lo nombre en voz alta o un micrófono, yo sé que he ofrecido esa misa, quizá incluso he sostenido mi templo aportando por esa intención una ayuda solidaria. Entonces, nos encontramos como comunidad para poder hacer que ese sacrificio sea redentor por esta persona, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Otro mensaje que acaba de entrar también dice, hola, buenas noches, yo voy el sábado a la tarde, después de dar catequesis, y el domingo me dedico a la casa o familia, etcétera, ¿no? ¿Está mal, padre? ¿Será mejor el domingo? No, no, a ver, podemos decir que está bien o está mal. Para nosotros, que venimos de una tradición judío-cristiana, ¿no? Consideramos que la víspera del sábado, o sea, la caída del sol, digamos así, ya es parte del otro día según una gran tradición y una antigua tradición judía. Nuestra religión, digamos así, como cristianismo, digamos, somos muy herederos de muchas cosas judías, ¿no? Nuestra religión judeo-cristiana tiene mucho de la simbología. Cuando uno va, por ejemplo, el día domingo, a una misa, digamos así, en el altar va a haber dos velas, una de cada lado, flores. Entonces es una tradición muy judía, digamos, ¿no? Celebrar la misa entre dos luces, como decía el texto de indicación de Dios a Moisés. O esto de considerar, por ejemplo, la caída del sol del sábado como parte ya del otro día, ¿no? Lo mismo pasa con las solemnidades, ¿no? Donde hay primeras vísperas. Pasó, por ejemplo, este miércoles pasado con la memoria de San Juan Bautista, el nacimiento tuvo unas primeras vísperas, celebramos el martes de la tarde, cual, digamos, a ver, como si me vale, obvio que vale, digamos así, ¿no? A su vez, la misa del sábado podríamos decir que es una misa dominical, por eso vale, está bien que la vivamos y está bien que podamos participar, y de algún modo también dedicarle a Dios el estar en familia, ¿no? Eso también es un día, es como consagrar el día al Señor, ¿no? Después de haber celebrado la Eucaristía, de haber podido, digamos, participar de la celebración, bueno, dedicarle ese tiempo también todo el domingo a la familia, me parece que está muy bueno porque también todo eso agrada a Dios, evidentemente, ¿no? Entonces yo puedo usar, entre comillas, la misa del sábado, la misa del domingo, como una celebración dominical, evidentemente, ¿no? Para nosotros entonces está bueno descubrir esto, ¿no? Que la celebración del domingo tiene una gran importancia como centro de nuestra vida de fe. Por eso los nombres que le damos al domingo, ¿no? Decíamos recién, desde Jesús, desde Jesucristo, desde la iglesia, pero también desde cada uno de nosotros, ¿no? En relación a cada uno de nosotros como hombre, ¿no? Podemos decir que el nombre del domingo es fiesta de los cristianos, ¿no? El domingo es fiesta primordial, ¿no? Dice la Sacrosanctum Concilium allí en el número 106. Es fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también un día de alegría y de liberación del trabajo, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Es decir, no, a veces, a ver, nuestra vida moderna quizá nos ha llevado a dejar de lado esta consagración del domingo como Día del Señor, porque hemos dejado tantas cosas para el domingo, ¿no? A veces, no sé, las compras, la atención de los chicos, el lavar el auto, el hacer esto, todo lo dejamos para el domingo, ¿no? Entonces, llenamos de tantas cosas el domingo que a veces, lamentablemente, y a veces hasta involuntariamente, el Señor queda de lado. Entonces el domingo no es un día del Señor, sino que es un día en el cual lo dedico a otra cosa. Y cuando no, gente que lamentablemente tiene que trabajar donde no hay otra, digamos así, hablando en criollo, no le queda otra, ¿no? Por lo cual se desfigura, ¿no? Se va como desacralizando, se va como, entre comillas, también no sé si decirlo así, paganizando. Trabajo no es paganismo, sino que es necesario, pero mi corazón, ¿no? Se va volviendo, digamos, más como relación al mundo. No me queda otra a veces, porque en el fondo el laburo me implica eso, el trabajo implica eso, ¿no? Lamentablemente no depende solamente de nosotros. Pero dentro de lo posible, qué lindo sería poder esto que sea el Día del Señor, ¿no? Como algo consagrado a Dios el domingo, donde yo de verdad pueda de algún modo liberarme, ¿no? De lo que es lo habitual de lo laboral, ¿no? Con este nombre, ¿no? Como fiesta de los cristianos, está relacionado el tema, por ejemplo,
del precepto dominical, ¿no? La celebración del domingo cumple plenamente el deber moral de dar a Dios el culto que le es debido, ¿no? Según la indicación, ¿no? Entonces, bueno, el domingo es un día festivo, pero no solamente como una fiesta más, sino la fiesta primordial de los cristianos, ¿no? Por este motivo no se permite ayunar ni orar de rodillas el domingo. Este día de fiesta no se debe justamente, digamos así, estar triste ni ayunar, ¿no? Y en el culto no nos debemos, fíjense como estar con ese recogimiento de luto, ¿no? Sino justamente de una profunda alegría, ¿no? El que se aflige el domingo, decía por allí en una de las cartas apostólicas, ¿no?, de los primeros siglos, es reo del Señor, ¿no? Es reo de pecado, decía, ¿no? Como exagerando un poquito esto, ¿no? En segundo lugar, podemos decir día de alegría y de liberación, cuando aclaramos eso, que en esta perspectiva el descanso dominical de algún modo constituye un acto de culto a Dios, ¿no? Cuando yo saco de lo rutinario, me voy de lo rutinario y vuelvo a mi persona, a mi familia, al Señor, bueno, estoy dando culto a Dios, ¿no? El domingo además contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que le permita cultivar la vida familiar, cultural, social, religiosa, ¿no? Como decimos. Por otra parte, la palabra de Jesús dice, el sábado es para el hombre, en este caso podemos decir el domingo, y no al revés. Invita a reconocer la dimensión liberadora del culto a Dios, ¿no? Y la exigencia de extender a todos los hombres la libertad de los hijos de Dios, de acuerdo con la misión de Jesús, ¿no? Por eso es importante, bueno, esto, ¿no? Cómo lo celebramos, ¿no? La celebración del domingo eh, posee valores decisivos para la fe y para la vida de la iglesia, que han de realizarse en el contexto de los retos nuevos que tiene la cultura, como decíamos recién, y la sociedad hoy, ¿no? Vivimos en un mundo moderno donde a veces lo cotidiano nos va como comiendo, digamos así, nuestro tiempo, pero podremos quizá, no sé si decir, luchar contra eso, pero sí de resguardar, digamos así, lo que significa para nosotros como cristianos ese día domingo, ¿no? Tenemos un derecho, que es justamente consagrar el día del Señor al Señor, ¿no? El aspecto más urgente, ¿no? En la pastoral, de un modo específica del domingo, es sin duda el de catequesis, de lo que significa el Día del Señor. Necesitamos profundizar en este aspecto, ¿no? En el centro de la pastoral del domingo, porque de verdad en nuestras comunidades podemos asumir esto, ¿no?, que se llama la pastoral del domingo, ha de estar justamente puesto el punto o el foco en la asamblea eucarística, ¿no? Una celebración de la Eucaristía verdaderamente festiva, digna y significativa, confiere al Día del Señor su alma y su nota más relevante, ¿no? Cuando celebramos nuestra misa el día domingo, tiene que tener esta connotación, vuelvo a repetir, ¿no? De algún modo festiva, alegre, ¿no? Y de un modo digna, ¿no? La pastoral del domingo deberá evitar la dispersión de la comunidad de los fieles, promover un sentido eclesial, comunitario, ¿no? Cuando falta a veces el sacerdote por una cuestión u otras circunstancias graves que le impide la participación eucarística, la Iglesia recomienda a los fieles que tomen parte en una liturgia de la palabra, por ejemplo, y si es que se celebra así, ¿no? O que se dediquen a la oración durante un tiempo conveniente, ¿no? Es decir, a ver, por una enfermedad, o por ausencia de sacerdote, o por una distancia, lo que sea, bueno, de algún modo no dejar de consagrar ese día del Señor si circunstancialmente o extraordinariamente no pude concurrir a la celebración de la Eucaristía, ¿no? A veces una enfermedad me impide, por eso quizá valga la pena pedir la Eucaristía o ministro de la comunión, o ir a una celebración de la palabra, o usar los medios de comunicación para escuchar la misa, escuchar la palabra, comulgar espiritualmente. Bueno, todo esto son recursos que también la tecnología y la modernidad, gracias a Dios, nos permiten. Obvio, no reemplaza, pero en circunstancias especiales y extraordinarias pueden de algún modo servirme para consagrar el día del Señor, ¿no?
Entonces, un lindo momento orante, ¿no? En familia incluso también puede ser. Qué lindo cuando a veces lo podemos hacer así. La celebración del domingo no se reduce solamente, por supuesto, a la Eucaristía. El Día del Señor es santificado también, por ejemplo, con la liturgia de las horas, u otros actos litúrgicos, como son la celebración de los sacramentos y sacramentales, ¿no? Como puede ser la celebración de la palabra. El domingo es tiempo apto para adoración eucarística, la lectura y meditación de la palabra de Dios, la práctica del acto de piedad, ¿no? Hacer un gesto solidario en familia, visitar a un enfermo, ir a visitar, no sé, a alguien que me necesita. Entonces, no es solamente que yo voy a la Eucaristía, cumplo con eso y ya está consagrado el día del Señor, ¿no? Creo que siempre tiene que ir un poquito más allá mi compromiso comunitario, mi compromiso eclesial, ¿no? Tenemos que vivir este modo más abierto, ¿no? La Eucaristía, me parece, el día dominical es el principio, es como el entrenamiento para después poder salir a la cancha, podríamos decir, ¿no? Y esa salida se da, bueno, en eso, ¿no? En actos solidarios, en actos de piedad, en actos, digamos, de obras de misericordia, bueno, todo esto que me ayuda un poquito, bueno, a profundizar en lo que significa el Día del Señor para mí, ¿no? Por eso siempre se recomienda, ¿no?, que el Día del Señor, bueno, todo cristiano sea consciente de que ha resucitado con Cristo, y eso hay que contagiarlo, ¿no? El domingo invita a configurar mi propia existencia, según el misterio de la Pascua, sobre ese Cristo que está vivo, resucitado y que produce mi alegría, aunque a veces, no sé, tenga que padecer muchas cosas, ¿no? Puede estar padeciendo distintas situaciones muy complicadas, pero el día del Señor tiene que ser mi luz, mi esperanza, ¿no? Mi proyecto de vida, que me ayude a salir de esa oscuridad que a veces tengo en mi corazón. Bueno, vamos a continuar un poquito el próximo viernes con todo este tema. Me parece importante, de algún modo, bueno, seguir como apuntalando lo que significa el año pascual, para el siglo, el año del Señor. Pero voy a ir con el próximo viernes con todo lo que es el trido pascual y todo lo que es la cincuentena, ¿no? Esto que decíamos recién, que la Pascua es el centro de nuestra vida de fe, nuestro año litúrgico va a rondar en torno a esa Pascua, pero ¿qué significa en el tiempo, ¿no? En la vivencia de todo lo que significa la preparación, que es la Cuaresma, la Pascua misma, la octava, la cincuentena. Bueno, todo este tiempo lo vamos a ir viendo entonces un poquito profundamente el próximo viernes, por eso los espero para seguir compartiendo este espacio de Hablemos de Liturgia y seguir profundizando en lo que es nuestra vivencia en la liturgia del misterio de Cristo que nos ha salvado. Bueno, los despido, le agradezco a Federico allí que ha estado en los controles, a Adriana que ha hecho un poquito la producción. Nos volveremos a encontrar entonces el próximo viernes. Que Dios los bendiga, lindo encontrarnos, los espero entonces la próxima semana. Hasta pronto.